La parábola de la oveja perdida, un análisis. El sol comenzaba a descender sobre los pastizales, tiñendo de naranja y dorado cada rincón del valle donde el pastor guiaba a su rebaño. Cada oveja conocía el sonido de su voz y respondía a su llamado, acercándose lentamente mientras él contaba sus pasos uno a uno. Había aprendido a conocerlas no solo por su aspecto, sino por su carácter, sus hábitos y la manera en que buscaban compañía entre sus compañeras. Cada criatura era especial y su cuidado no era solo trabajo, sino un acto de amor y responsabilidad que trascendía la rutina diaria. Mientras caminaba entre las colinas suaves, revisando cada grupo de ovejas, notó algo extraño. Faltaba una. La última oveja que había visto estaba lejos de las demás, perdida entre la hierba alta que se mecía con la brisa. Su corazón se encogió y un sentimiento de urgencia y preocupación lo invadió. Cada oveja tenía un valor incalculable para él. No era solo su trabajo, era su deber y su compromiso protegerlas de todo peligro, sin excepción. El pastor comenzó a recorrer los senderos menos transitados, recordando cada piedra y arbusto que pudiera ocultar a la oveja. Las sombras se alargaban mientras la tarde cedía espacio a la noche, y el viento traía consigo sonidos extraños, el susurro de los árboles, el crujir de ramas secas y el lejano ulular de un búho que parecía observarlo desde lo alto. Cada paso requería concentración y cada mirada entre la maleza le hacía temer encontrar algo más que a la oveja perdida. Recordó los días en que la oveja había nacido, pequeña y débil, y cómo había necesitado su cuidado constante para sobrevivir. Había aprendido a conocer sus miedos, sus gustos y hasta su manera de balar cuando quería atención. Cada detalle, cada recuerdo, le daba fuerza para continuar su búsqueda. No podía abandonarla, no podía permitir que la soledad o el peligro la atrapara. El vínculo que tenía con su rebaño no era un mero deber, sino un amor que lo impulsaba a atravesar cualquier obstáculo. El terreno se volvió más escabroso conforme avanzaba. Rocas afiladas y laderas empinadas hacían que cada paso fuera una prueba de equilibrio y resistencia. A lo lejos, el cielo comenzaba a oscurecerse y la luz del sol apenas alcanzaba a iluminar los contornos de la colina. Cada sombra parecía moverse con vida propia, y el pastor tuvo que luchar contra la sensación de que algo lo observaba desde la oscuridad. Pero no podía detenerse, la oveja lo necesitaba y él no podía fallarle. Se escuchó un balido débil entre los arbustos. El pastor corrió hacia el sonido, apartando ramas y piedras con cuidado. Allí estaba, atrapada entre un pequeño barranco y un conjunto de arbustos espinosos, temblando y con los ojos llenos de miedo. La alegría y el alivio lo invadieron, pero también un sentimiento de responsabilidad. Ahora debía llevarla de regreso al rebaño sana y salva, enfrentando cualquier obstáculo que aún quedara. El camino de regreso no fue sencillo. La noche había caído por completo y los sonidos del campo se intensificaban. Animales nocturnos, viento que golpeaba los árboles, ramas que se quebraban bajo pasos invisibles. Cada movimiento de la oveja debía ser guiado con cuidado y cada resbalón podía significar un peligro. El pastor avanzaba lentamente, murmurando palabras de calma, recordándole que no estaba sola y que pronto volvería a la seguridad del rebaño. Mientras avanzaban, recordó las historias que había escuchado de ancianos sobre los peligros del valle por la noche. Zorros que cazaban entre la hierba alta, lobos que acechaban desde la oscuridad y precipicios que podían ser mortales para un animal despistado. Su atención estaba en cada detalle, en cada sonido, en cada movimiento de la oveja, porque comprendía que la vida de una sola criatura podía depender de su cuidado y perseverancia. A lo largo del camino, meditaba sobre la importancia de no abandonar a quienes dependen de nosotros. Cada oveja del rebaño tenía un valor incalculable, y la pérdida de una sola podía significar consecuencias que afectaban a todo el grupo. Recordó cómo, en el pasado, pequeños descuidos habían llevado a accidentes y pérdidas, y cómo había aprendido que la vigilancia constante era vital para proteger aquello que se ama.
El viento nocturno traía consigo el aroma de flores silvestres y de tierra mojada, mezclado con un olor metálico que le recordó la sangre derramada por depredadores. Cada aroma le recordaba la fragilidad de la vida y la necesidad de actuar con cuidado y sabiduría. La oveja, temblando en sus brazos, parecía comprender que estaba a salvo, y su tranquilidad creciente le dio fuerzas para continuar. Cerca de una ladera, el pastor escuchó un segundo balido, más débil que el primero. Se trataba de otra oveja que se había quedado rezagada, perdida en la misma zona peligrosa. Con cuidado, extendió su mirada y su voz, guiándola con paciencia hacia donde él y la primera oveja se encontraban. Comprendió que, a veces, no se trata solo de rescatar lo que está perdido, sino de mantener la calma y la perseverancia para que todos puedan regresar seguros. A medida que avanzaban, recordó también los peligros de la noche, ríos que podían arrastrar a las ovejas, troncos ocultos que podían hacerlas tropezar y los huecos entre la tierra que eran casi invisibles en la oscuridad. Cada obstáculo que superaba le enseñaba una lección sobre la paciencia, la atención y la vigilancia. La búsqueda no solo protegía a las ovejas, sino que también fortalecía su carácter y su fe en que cada esfuerzo por cuidar a los suyos tenía un propósito. Finalmente, después de horas de caminata bajo la luz de la luna, divisó el rebaño en la distancia. Las ovejas balaban al reconocerlo y la alegría se sintió en el aire frío de la noche. La oveja perdida, exhausta pero viva, fue recibida con balidos de bienvenida. El pastor comprendió que cada vida, incluso la más pequeña, tenía un valor inmenso y que su dedicación y amor no pasaban desapercibidos ante Dios y ante la naturaleza. Mientras regresaban al corral, reflexionó sobre lo que había sucedido. La búsqueda de una sola oveja le había enseñado más que cualquier rutina diaria. Le recordó la importancia del amor, la perseverancia, la atención a los detalles y la fe inquebrantable en que el cuidado y la dedicación siempre tienen recompensa. Cada sombra, cada sonido y cada obstáculo era una prueba que fortalecía su determinación y su compromiso con quienes dependían de él. Si te está gustando esta historia, recuerda seguirme en YouTube y Spotify. En YouTube búscanos como Palabra de Dios y en Spotify estamos como Sabiduría Bíblica. Todo nuestro contenido es audiovisual en ambas plataformas. El amanecer comenzó a despuntar sobre el valle y los primeros rayos de sol iluminaban la hierba cubierta de rocío. El pastor avanzaba con su rebaño de regreso al corral, pero la tranquilidad de la mañana no borraba la preocupación que aún sentía. La oveja rescatada permanecía cerca de él, insegura, como si el recuerdo de la noche anterior todavía la mantuviera alerta. Mientras caminaba, reflexionaba sobre la naturaleza de su labor. Cada oveja no era solo un número, era una vida única, frágil y valiosa. Su cuidado requería paciencia, atención y un amor que trascendía lo físico, un amor que estaba dispuesto a demostrar incluso enfrentando la oscuridad y los peligros que acechaban en el campo. Al cruzar un pequeño arroyo, notó cómo la corriente arrastraba piedras y ramas, recordándole que incluso los senderos familiares podían convertirse en trampas si no se estaba atento. La oveja perdida se mantenía temblorosa y el pastor tuvo que detenerse para tranquilizarla. Sus manos suaves recorrían su lana, murmurándole palabras de calma mientras la guiaba hacia la orilla segura. Recordó entonces a sus ovejas que se habían perdido en otras ocasiones. Siempre había logrado encontrarlas, pero cada vez que la búsqueda se prolongaba, la preocupación crecía y la lección se hacía más profunda. Aprendió que la perseverancia y la vigilancia son inseparables del amor, y que cada criatura perdida es una oportunidad de demostrar la profundidad de esa dedicación. Mientras avanzaba entre colinas y arbustos, escuchó nuevamente un balido, más lejano esta vez. Otra oveja se había rezagado, quizás asustada por el viento o por el crujir de la madera de un viejo puente sobre el río. Sin dudar, el pastor siguió el sonido, sorteando rocas y barro, cada paso con cuidado para no perder a la que ya tenía asegurada. Su corazón latía con fuerza y la adrenalina de la búsqueda le recordaba la urgencia y la importancia de su labor. La niebla comenzó a descender, cubriendo los pastizales y limitando su visión. Cada sombra parecía transformarse en un peligro potencial y cada sonido lo ponía en alerta.
Sin embargo, su fe en que Dios guiaba sus pasos y su experiencia en el cuidado del rebaño le daban confianza. Avanzaba con determinación, recordando que la paciencia y la vigilancia eran sus aliados más poderosos. Mientras cruzaba un sendero rocoso, pensó en la enseñanza espiritual que podía extraer de esta experiencia. Cada oveja perdida representaba a aquellos que se alejaban del camino correcto, aquellos que se sentían solos o extraviados. Su responsabilidad como pastor no se limitaba a guiarlas físicamente, sino también a protegerlas, educarlas y amarlas de manera constante, sin importar cuánto esfuerzo implicara. La oveja que había rescatado anteriormente comenzó a seguirlo con más seguridad, balando suavemente. El pastor comprendió que la confianza se gana con acciones, con paciencia y con dedicación. No bastaba con encontrarla, debía demostrarle que podía sentirse segura y protegida bajo su cuidado, y que la pérdida temporal no significaba abandono ni desinterés. Caminando por un valle más estrecho, notó la presencia de animales salvajes que se movían silenciosos entre la maleza. Zorros y coyotes observaban desde la distancia y un lobo lejano aulló al amanecer. Cada sonido le recordaba que la noche anterior no había sido la única amenaza. El mundo estaba lleno de peligros y su responsabilidad era proteger a cada criatura de su rebaño, sin excepción. El pastor se detuvo junto a un árbol antiguo y recordó los consejos que había recibido de su propio maestro cuando era joven. No abandones a los que se pierden, le había dicho. Incluso una sola vida tiene un valor incalculable para Dios, y tu labor como pastor refleja su cuidado y misericordia. Aquellas palabras resonaban en su corazón mientras avanzaba, dándole fuerzas para continuar la búsqueda de todas las ovejas que aún podían estar en peligro. Al acercarse a un pequeño barranco, notó rastros recientes, huellas de oveja que se desviaban hacia un grupo de arbustos espinosos. Se arrodilló y las examinó cuidadosamente, siguiendo cada señal con atención. Cada detalle, cada ramita rota o cada marca en la tierra era una pista vital para rescatar a quien aún estaba perdido. La concentración y la paciencia eran tan importantes como la fuerza y la valentía. De repente, un balido desesperado resonó desde un lugar más alto. Era la oveja que se había rezagado, atrapada entre rocas y arbustos. El pastor subió con cuidado, evitando resbalarse y arrastrar a la oveja consigo. Su respiración era fuerte y constante, y cada movimiento estaba lleno de determinación y amor. Finalmente logró alcanzarla, tranquilizándola con palabras suaves y acariciando su lana temblorosa. Mientras descendían de regreso al camino principal, el pastor reflexionó sobre la enseñanza más profunda de aquel día. La perseverancia en la búsqueda de lo perdido no es solo un acto físico, sino un reflejo del corazón de Dios. Cada persona que se aleja del camino, cada alma que se extravía, merece atención, cuidado y paciencia. La búsqueda constante no es una carga, sino una expresión de amor y misericordia. Al regresar al rebaño, vio cómo las otras ovejas observaban a las que habían sido rescatadas. Balaban suavemente, como si comprendieran que algo importante había sucedido. El pastor sonrió, comprendiendo que el cuidado constante, la dedicación y la vigilancia no pasan desapercibidos y que incluso el más pequeño gesto de amor deja una huella profunda en quienes son protegidos y guiados. Durante el resto de la mañana se dedicó a revisar a cada oveja, asegurándose de que todas estuvieran seguras y saludables. Cada mirada, cada balido y cada movimiento le recordaban la importancia de su trabajo. Comprendió que no solo debía preocuparse por la oveja perdida, sino por todo el rebaño, manteniendo la armonía, la seguridad y el bienestar de cada uno de ellos. Mientras la tarde caía nuevamente, el pastor meditó sobre cómo esta experiencia se relacionaba con la vida espiritual. Cada alma que se aleja del camino correcto necesita guía, paciencia y amor para regresar. La labor de un pastor, al igual que la de Dios, es incansable, dedicada y llena de misericordia. Ninguna pérdida es irrelevante y cada esfuerzo por rescatar a los perdidos es valioso y significativo. Los rayos del sol comenzaban a despedirse del valle y el pastor miró el horizonte con esperanza. La oveja que había rescatado primero permanecía cerca, confiando en su guía.
La otra oveja que había estado atrapada también seguía a su lado, mostrando señales de alivio y seguridad. Era un recordatorio vivo de que la perseverancia y el cuidado producen resultados tangibles y que ningún esfuerzo realizado por amor y responsabilidad se desperdicia. El pastor comprendió que su labor no terminaba con la búsqueda. Cada día requería vigilancia, dedicación y entrega, y la experiencia de aquel día sería recordada como una lección de amor, paciencia y misericordia. Cada criatura bajo su cuidado era un tesoro, y protegerlas representaba no solo un deber, sino un acto de fe y compromiso profundo. Si te está gustando esta historia, recuerda seguirme en YouTube y Spotify. En YouTube, búscanos como Palabra de Dios y en Spotify estamos como Sabiduría Bíblica. Todo nuestro contenido es audiovisual en ambas plataformas. El sol se alzaba más alto sobre el valle y la luz dorada comenzaba a iluminar cada rincón del pastizal. Las ovejas caminaban tranquilas, pero el pastor no podía permitirse descuidar la vigilancia. Había aprendido que incluso cuando todo parecía calmo, siempre existía la posibilidad de que alguien se perdiera, y cada jornada era una prueba de su atención y amor hacia el rebaño. Mientras avanzaba entre colinas y árboles dispersos, recordó todas las veces que había enfrentado la pérdida de una oveja. No era un simple accidente, cada extravío representaba la fragilidad de la vida y la importancia de la perseverancia. Su experiencia le enseñaba que la paciencia, el cuidado y el esfuerzo constante eran esenciales y que cada oveja rescatada reforzaba el valor de su dedicación. Un viento frío recorrió los pastizales, levantando hojas secas y trayendo consigo el aroma húmedo de la tierra. La oveja que había sido rescatada la noche anterior caminaba cerca de él, temblando levemente. Su instinto le indicaba que debía seguir atento y su mirada se mantenía fija en el horizonte, buscando cualquier señal de peligro o de desviación del rebaño. Al acercarse a un barranco rocoso, escuchó un balido débil que lo hizo detenerse en seco. Otra oveja, pequeña y temerosa, había quedado atrapada entre unas rocas. Su corazón latió con fuerza y recordó que cada criatura perdida era una oportunidad para mostrar misericordia y cuidado. Sin vacilar, se acercó con calma, hablando con voz suave mientras aseguraba que no había peligro. El pastor extendió su mano acariciando a la oveja mientras buscaba la manera de liberarla de su aprieto. Cada movimiento debía ser preciso porque un error podía lastimarla o empujarla hacia el barranco. Mientras lo hacía, meditaba sobre la lección espiritual que esta situación le ofrecía. Dios busca incansablemente a quienes se han perdido y cada esfuerzo por guiarlos y protegerlos refleja su amor infinito. Con paciencia logró sacar a la oveja de entre las rocas. El animal temblaba, pero su confianza comenzaba a regresar mientras caminaba junto a su Salvador. Mientras descendían, el pastor reflexionó sobre la importancia de no juzgar a quienes se han perdido, sino de ofrecer guía y apoyo. La paciencia, el cuidado y la dedicación eran fundamentales, y cada alma recuperada era un testimonio del poder del amor y la misericordia. Cerca de un arroyo, escuchó nuevamente balidos que indicaban que otra oveja estaba separada del grupo. La niebla que comenzaba a levantarse complicaba la visión, pero su determinación no flaqueó. Cada paso que daba era una combinación de experiencia, intuición y amor profundo por quienes dependían de él. La búsqueda no era solo un acto físico, sino un acto espiritual que fortalecía su carácter y su fe. Mientras guiaba a la oveja hacia el rebaño, recordó todas las noches que había pasado preocupado por los animales perdidos. Cada sacrificio, cada esfuerzo y cada desvelo valían la pena por proteger a aquellos que no podían cuidarse solos. Comprendió que su labor era un reflejo del amor de Dios, que siempre busca, protege y guía a quienes se han extraviado, sin importar cuán lejos se hayan ido. Al llegar al corral, todas las ovejas balaron al reconocer a quienes habían estado perdidas. Fue un momento de alegría silenciosa, pero profundo, donde el pastor entendió la importancia de la vigilancia constante. Cada balido era un recordatorio de la vida que había salvado y de la importancia de cada criatura, por pequeña que pareciera, en el plan del cuidado divino.
Mientras aseguraba que todas las ovejas estaban dentro del corral, reflexionó sobre la enseñanza más profunda de la parábola. Nadie es insignificante y cada esfuerzo por rescatar a los perdidos tiene un valor eterno. La búsqueda del perdido no solo protege su vida, sino que también demuestra la paciencia, el amor y la misericordia que definen a un verdadero guía. La oveja que había sido rescatada primero se acercó y rozó suavemente su pierna, como agradeciéndole el esfuerzo. La otra oveja, recuperada de las rocas, se mantuvo cerca, mostrando signos de seguridad y confianza renovada. El pastor comprendió que el amor verdadero requiere acción constante. No basta con cuidar de quienes están presentes, sino también de aquellos que se han perdido temporalmente. Mientras el sol se elevaba más alto, iluminando el valle y disipando la niebla, el pastor meditó sobre la conexión entre su labor y la enseñanza de Dios hacia la humanidad. Cada oveja perdida representaba a quienes se alejan del camino correcto, y la búsqueda incansable representaba la gracia, el amor y la paciencia divina. Comprendió que su rol no era solo físico, sino espiritual, guiando, protegiendo y enseñando a aquellos que aún podían volver a la seguridad del rebaño. En silencio observó a sus ovejas mientras comían y se agrupaban. Cada gesto, cada mirada y cada balido eran un recordatorio de la responsabilidad que tenía y del valor de cada vida. Reflexionó sobre cómo Dios no abandona a nadie y cómo cada acción de cuidado, paciencia y perseverancia refleja ese amor eterno. La experiencia de aquel día no solo fortaleció su habilidad como pastor, sino también su fe, su paciencia y su comprensión de la misericordia divina. Antes de caer la noche nuevamente, el pastor realizó un último recorrido por el rebaño, asegurándose de que todos estuvieran presentes. Cada oveja respondió a su llamado, y la seguridad del grupo le dio una sensación de paz profunda. Sabía que aunque las dificultades y los desafíos continuaran, su dedicación y vigilancia podían proteger a aquellos que dependían de él, y que cada esfuerzo realizado en amor nunca era en vano. Finalmente, al regresar al corral para descansar, el pastor miró al cielo estrellado y comprendió la lección más profunda. La vida está llena de caminos que se desvían, de momentos de incertidumbre y de almas que se pierden temporalmente, pero el amor constante, la paciencia y la dedicación pueden traer a cada perdido de vuelta a la seguridad, y cada esfuerzo realizado con fe y compasión tiene un valor eterno ante Dios. Si te gustó esta historia, recuerda seguirme en YouTube y Spotify. En YouTube búscanos como Palabra de Dios y en Spotify estamos como Sabiduría Bíblica. Todo nuestro contenido es audiovisual en ambas plataformas. Nos vemos hasta el próximo video.